Bien, la historia de esta película está centrada en dos sucesos importantes, la Shoah, el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial y la dictadura argentina, que le sucedieron básicamente a una familia. Y dentro de la familia, la persona que todavía es sobreviviente es Sarah Rus. Nos acercaron el conocimiento de esta persona, un periodista, hace muchos años ya, en 2012, porque se publicó un libro con su historia y lo leímos y vimos que tenía un potencial para hacer documental. Pero surgió en ese momento la posibilidad de hacer una serie documental para el canal educativo argentino, Canal Encuentro. Pero estos canales tienen unos formatos bastante rígidos y querían una historia contada en primera persona. La querían a ella contando su propia historia. Lo hicimos, funcionó muy bien, la serie se vio mucho, sigue estando ahora en las redes, en internet básicamente, pero nosotros el equipo de producción y de dirección nos quedamos con ganas de contar otra cosa, porque vimos que el potencial que tenía esta mujer en su forma de contar era enorme. Tiene un carisma muy, muy grande, lo van a ver en la película, y quedamos muy enganchados, muy atados a su forma de contar. Y además tuvimos un acercamiento con la familia, con la hija, con las nietas. Y ellas hacen una lectura distinta sobre lo que cuenta la abuela, ¿no? Porque la abuela tiene como la necesidad de dejar un legado. Y ese legado, obviamente, los primeros que lo tienen que tomar son los de su familia directa. Pero la familia tiene que convivir el día a día, tienen que hacer las compras del mercado, tienen que poner una persona que la cuide porque tiene ya 93 años. La problemática es otra, no es tanto la gran historia. Y además hay una vivencia directa, por ejemplo, de la hija que tiene a su hermano desaparecido y ella tenía edad suficiente como para vivir esa historia de manera muy directa, sufrirla de manera muy directa, la búsqueda de su hermano. Y después una de las nietas que aparece en la película y que también es co-guionista en la película, es licenciada en filosofía y nos interesaba mucho su punto de vista y su pensamiento, porque tiene un pensamiento muy profundo sobre qué hacer con la memoria, qué hacer con la historia de su abuela, pero más allá, ampliado a cómo trabajar la memoria. ¿Y dónde está la memoria? Es una pregunta que nos hacíamos todo el tiempo. Si está en lo que la abuela cuenta, si está en los documentos. Hay muchos documentos muy importantes que dan certeza, por ejemplo, de la fecha de su liberación del campo de Mauthausen está documentado. O sea, las fuerzas que liberaron ese campo generaron documentos, porque no tenían ningún documento la gente que estaba en los campos de concentración. Eran nadie, eran un número, no tenían ni nombre. Entonces volvieron a tener su documento, con la fecha que los liberaron, de dónde los liberaron, que eso permite a futuro generar memoria también. Después también nos preguntaban si la memoria es solo lo que se cuenta o también lo que no se cuenta. Porque sabrán que los sobrevivientes les cuesta contar. A la mayoría les cuesta mucho contar. No es el caso del personaje nuestro, que le encanta contar. Otra cosa que también nos dimos cuenta en este contacto permanente con ella es que según a quién le cuenta distinto. Entonces eso para el documental también es muy importante. Tener como versiones de la misma persona, pero versiones distintas según
quién es el referente. No le cuenta igual a su nieta que a un juez, que a un público estudiantil. Y además tiene, nosotros decimos, sus mañas o sus matices. Se va guardando cosas y muchas veces tiene como un latiguillo y dice, esto nunca se lo conté a nadie. Entonces tener eso filmado, nunca le conté a nadie, esto genera una expectativa maravillosa. O sea que el personaje también es potentísimo y pasaron cosas muy curiosas, que siempre pasa con los documentales. Cuando terminamos la serie, la hija nos acerca una película en Super 8 y dice, bueno, ustedes los muchachos que están en el cine, ¿por qué no me transfieren esta película a un DVD? Porque no tengo manera de verlo. Y bueno, lo mandé a un laboratorio que lo hace y cuando vuelve miro lo que hay adentro. Y lo que hay adentro es la fiesta de 15 de esta mujer, que es la hija de la sobreviviente, de Sara. Pero en esa fiesta de 15, el hermano está vivo. En las películas la gente está viva. Y está también el esposo de Sara, que sobrevivió con ella en la Segunda Guerra. Y que Sara cuenta cosas muy importantes de cómo este hombre no solo salvó su vida, sino que logró introducirlos a la Argentina de manera clandestina. Después le escribe al general Videla, que era el dictador en ese momento, una carta reclamando por su hijo, que mucha gente no se animaba a hacerlo porque era casi como, no sé, como decir vengan a buscarme ahora a mí. La carta es tremenda y era un hombre que escribía muy bien y también nos acercaron otros documentos que no estaban en esa serie que habíamos hecho y dijimos, bueno, acá sí ya tenemos el documental con todo esto. Entonces eso nos permitió generar distintas situaciones. Es un documental que tiene una estructura importante, porque al tener una doble historia necesitábamos poder equilibrar la historia de la Shoah, la historia de la Segunda Guerra, la llegada a la Argentina, el armado de una nueva vida, una nueva familia y después el hijo desaparecido en dictadura. Eso nos llevó a pensar una estructura de cómo ir dosificando la información para poder sostener el cuento. Bueno, creo que lo logramos, estamos muy contentos con la película. La película se estrenó en Argentina en diciembre del año pasado. Estuvo 3 semanas en cartel, que para estas épocas es muchísimo, y más para un documental. Realmente nos fue muy bien. Después empezó un circuito por el interior. El Instituto de Cine en Argentina tiene en distintas ciudades, en todas las provincias, lo que se llama espacios INCA. El INCA es el Instituto Nacional de Cine. Y la película estuvo así en distintas provincias, en algunas, como yo tengo también mi variante docente universitario, conectaba con en los lugares donde hay universidad y donde hay carrera de cine para que vengan a ver la película y poder hacer una charla con los estudiantes, platicar con los estudiantes, y eso también genera un movimiento interesante. Y bueno, lo último también importante es que ganamos en el Festival de Cine de Derechos Humanos de Bolivia dos premios. El más importante, el premio del público, que es el premio más lindo de todos, y el premio Mejor Película Latinoamericana. Cosa que nos puso muy contentos. La sensación que tengo de los festivales a los que estuve mandando la película es que la película tiene esta doble historia.
Entonces, no es, o sea, va muy bien en los festivales de derechos humanos, porque es muy amplia en el sentido de derechos humanos. Ahora, en instituciones judías funciona muy bien, porque la gente está muy conectada con la Segunda Guerra Mundial, con los sobrevivientes. En todas las instituciones hay algún sobreviviente o hijos de sobrevivientes, entonces funciona muy bien. Empieza a hacer un poco de ruido a nivel político, ¿no? Es algo que pude observar en ciertos festivales que no están muy enfocados o en temática judía o en derechos humanos. Les cuesta encontrar el eje. La película va a los festivales como película, ¿no? Cada uno tiene que leer lo que es capaz de leer, y nada más. No se manda con una intencionalidad, no sé, ni de derecha ni de izquierda. Es la vida de esta mujer y cómo su familia continúa el legado de Sarah Rus, ¿no? Cómo lo toma, si lo toma, quiénes lo toman y cuánto lo toman, porque también es bien sabido que los sobrevivientes intentaron durante mucho tiempo, creyeron proteger a sus hijos, no contándoles su historia. Pero los nietos, por lo general, quieren saber la historia de sus abuelos. Entonces, eso está en la película y mucha gente se siente identificada. Hace poco hubo una función pública en un cine de un barrio, podría llamar casi periférico, que hace ciclos de cine documentales, y justo había una chica que sus padres y sus abuelos, sus abuelas son de origen judío, polaco, igual que Sarah Rus, que se tuvieron que exiliar en la dictadura, se exiliaron en Venezuela, y la chica estaba conmocionada a más no poder. Y es una película que también funciona muy bien con estudiantes universitarios en la Argentina, porque están muy activos con la temática de derechos humanos y derechos de minorías. Obviamente la dictadura es un tema a diario en la Argentina. Es una discusión permanente porque obviamente cuando hay elecciones aparecen grupos de derecha o partidos de derecha que no quieren escuchar hablar más del tema, que su lema el lema es miremos para adelante, basta de mirar para atrás, pero la dictadura argentina fue muy cruel, muy dura. La verdad que eso es una situación muy compleja. Muy compleja. Hay un tema que tiene que ver con el paso del tiempo y con la educación, básicamente la educación de los jóvenes. Es algo que no se puede dejar pasar así como así, que hay que estar muy alertas y que hay que poder generar movimientos en contrario. No es simplemente publicar en las redes estoy en contra, con eso no alcanza. Hay que activar, hay que mover, hay que generar cosas, ¿no? En mi caso puede ser una película, pero también participar activamente en agrupaciones que permanentemente están en alerta frente a estas situaciones, ¿no? Argentina también tiene un pasado y un presente antisemita importante, ¿no? Tuvimos el atentado terrorista más grande que hubo en Latinoamérica hacia una comunidad judía. Sabemos que el ejército argentino tuvo una formación germanófila muy fuerte. Los sobrevivientes judíos de la dictadura, no solo los judíos, los no judíos también, cuentan que los judíos eran
doblemente castigado por su actividad política interna en la Argentina y por judíos. Bueno, todas esas cosas hacen que estemos en alerta permanentemente. Pribke llegó a ser una figura pública en Bariloche, ¿no? Por suerte los italianos tenían bien anotado el apellido y se lo llevaron y lo juzgaron. Pero sí, Argentina refugio de nazis. En el lugar donde yo estoy trabajando, que es el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, hubo una muestra de un fotógrafo mexicano importantísimo. Ahora tengo una laguna mental, pero ya voy a recordar su nombre. La muestra se llamaba 43, una muestra enorme, y en paralelo en la universidad donde yo trabajo hubo una muestra también en simultáneo, en la misma fecha, ¿no? Eso sí está muy presente, el movimiento estudiantil en Argentina lo tiene muy presente. Después sí, también las represiones famosas de Tlatelolco es 86, no, antes 68. Bueno, perdón, se me dieron vuelta los números. Todo eso sí es muy conocido, muy sabido. Bueno, es conocido que es una política que fue bajada directamente de Estados Unidos, por lo menos lo que se habla en la Argentina, el Plan Cóndor, etcétera, fue una bajada directa. En todos los países donde funcionó el Plan Cóndor era imposible el refugio de un chileno en Argentina. En Argentina han desaparecido políticos de renombre chilenos, uruguayos. Selmar Michelini desaparece en la Argentina, un político uruguayo importantísimo. Militares democráticos chilenos desaparecieron en Argentina. Argentinos han desaparecido en Brasil. Está el caso famoso de la nieta de Juan Gelman, que la secuestran a sus padres, su madre embarazada termina en Uruguay, la niña nace en Uruguay y no tiene ni idea que sus padres sean argentinos hasta que, bueno, se hace todo el trabajo forense para poder encontrar las conexiones familiares, ¿no? El tema es tremendo. Hace poco, cuando estuve en Bolivia en el festival, es un tema. En Argentina hay mucho trabajo, muchísimo trabajo hecho sobre los desaparecidos, sobre la memoria, ¿no? Sobre la señalización de los lugares de detención y tortura. Están todos señalizados, está el mapa, se encuentra muy fácilmente en las redes, hay publicaciones, hay testimonios muchísimos, digamos, todos los que han sobrevivido a la dictadura han dado testimonio, están grabados tanto en el Archivo Nacional de la Memoria como puntualmente las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que también graban testimonios permanentemente, ¿no? Porque también hay que pensar que las madres y las abuelas tienen más de 80 años, más de 90 años, ¿no? Muchas de ellas ya han fallecido, entonces es muy importante dejar ese testimonio. El problema de la desaparición es que no se puede cerrar un círculo, no se puede cerrar el círculo de poder enterrar, darle, claro, como dice Sara Russa en la película, una digna sepultura. claro. Así, entonces no se cierra el círculo, por más que saben que no va a aparecer, pero necesitan cerrar esa historia. Es un vínculo total. Lo pensamos mucho, teníamos muchos títulos, inclusive hay uno que a mí me gustaba mucho, porque me gusta mucho jugar con las palabras. Otro título posible era De Memoria.
sea, es una película que habla de memoria, pero también de decir cosas de memoria o de tener memoria. Era otra posibilidad. Bueno, la memoria y después, el después es el legado, es el testimonio, es este contacto que tienen los sobrevivientes con estudiantes, con ir a las marchas, con ir a los medios, seguir contando su historia, dónde estuvieron, quiénes los torturaron, cuál era su actividad política o no, porque no hay una línea de por qué una persona, y aparte no hay una justificación, ¿no? En todo caso, está la ley para todos los problemas, ¿no? Así que lo que viene después es eso, quiénes toman este testimonio. Hay un proyecto muy interesante de los sobrevivientes de la Shoah en Argentina que se llama Proyecto Aprendiz, donde un joven, un estudiante, se hace cargo de la historia de un sobreviviente. Lo acompaña, escucha su historia, le pregunta cosas, detalles. Hay un listado de preguntas que tiene que hacer, una indagación, pero también se le pueden ocurrir preguntas propias. Hace un registro. También hay una apoyatura de un equipo profesional, como para que esta persona sea como eso, el que se hace cargo, pero que sea el primero que recibe la historia. O sea, nosotros tenemos el testigo en primera persona, que es el que vivió los hechos, y ahora tenemos el heredero, sí, hay otra palabra, estoy todavía con el viaje en la cabeza, pero eso, el que se hace cargo de la historia, el que puede contar la historia puntual de un sobreviviente en particular. La hija tiene 2 hijas, o sea que Sara tiene 2 nietas y ahora tiene 4 bisnietos, ¿no? Que esa es su gran alegría. Y las 2 nietas asumen la historia de una manera distinta, se hacen cargo en muy distintos niveles, pero diría que así es como que una dijo, no, sí, yo me hago cargo, y la otra es, bueno, me tocó esto no me gustaría que esté, pero es eso, y en la película está reflejado de esa manera, ¿no? Y es así porque también está la necesidad de vivir la vida cotidianamente lo más normal posible y sin tener que cargar con herencias que son dolorosas, básicamente son muy dolorosas, porque pueden ser difíciles, pero son dolorosas porque son de tu familia. Es la de tu abuela, es la de tu mamá, es la de tu tío que no conociste, es la de tu tío que no te dio primos. Entonces, por más que uno diga no quiero hacerme cargo, quedan un montón de vacíos que están flotando siempre. Y lo que pasa con la película es que viene gente a decirnos, sí, es lo que me pasa a mí, ¿no? La gente se siente reflejada de muchas maneras, por sobreviviente o por pariente de un desaparecido o porque lo que sea, no sé, nos han pasado cosas muy curiosas como que un ayudante mío de la cátedra me preguntó, porque aparece un documento en la libreta universitaria del hijo desaparecido y le pareció reconocer la firma de su padre. Entonces me pidió que le mande la foto del documento y el padre había sido profesor del hijo desaparecido, que me entero después de terminada la película, y a lo mejor era otro camino, porque, por ejemplo,
la militancia política dentro de la facultad es un tema que prácticamente no tratamos en la película. No está. Sí está, hay unas imágenes de la facultad y en todas las facultades tienen algún panel con los nombres de los desaparecidos de la facultad. Pasamos por ese panel, se ve el nombre, la foto del hijo, que después hay una conexión con una marcha que aparece la misma foto. La película tiene su entramado, digamos, y la gente se conecta de muchas maneras, de las maneras más impensadas. Hemos recibido comentarios muy interesantes de gente que nos dice: esta es una película de 3 mujeres, ¿no? Ahora hay un activismo feminista muy fuerte, bienvenido sea, y entonces hay una lectura también desde ese lugar. Sara, su hija y su nieta, que se hace cargo de la historia. Entonces es una historia de 3 mujeres, ¿no? Entonces hay muchas lecturas posibles y en los diálogos con el público surgen cosas que nosotros ni nos imaginamos, que ni pensamos. Es muy lindo eso, es lo más lindo de hacer algo, de generar algo, ¿no? Ya sea una película, un libro o lo que sea. La verdad es que ahora quisiera tomarme una pausa, porque también hicimos dos trabajos en la misma línea. Uno queda muy involucrado, yo sigo yendo cuando Sara a veces va a hablar a escuelas, estamos prestando la película, y en muchas escuelas en Argentina hay talleres de cine o taller audiovisual, tanto en escuelas primarias como en secundarias. Entonces después los profesores de audiovisual me llaman para ver cómo se hizo la película, conversar con los estudiantes. Entonces sigo involucrado en el tema mucho. También podría ser por cuestiones familiares, personales, etcétera. Pero también es necesario tomar alguna distancia. Por ahora los proyectos a futuro que no están muy firmes van en otro sentido, completamente distinto, pero es una temática que me preocupa, y existiendo la oportunidad de hacer otro trabajo con un personaje así potente, con una historia, porque el caso de Sara es un caso único de esta doble historia. Hay otros casos que son parecidos, porque es que un abuelo que no conocieron murió en la Shoah, en un campo de concentración, y después sí, la nieta terminó desaparecida. Pero este es un caso directo, o sea, sobreviviente de campo, hijo desaparecido. Entonces, digamos, teniendo un caso único, estaría sí dispuesto, o alguna otra historia interesante, ¿no? Así como icónica, representativa, ¿no? Porque después ya creo que con lo que se hizo con el archivo Spielberg, con todos los testimonios ya grabados, es como la obra de base está hecha. Ahora, si algún testimonio permite un trabajo más extenso, sí, yo estoy dispuesto, pero en este momento es como que estoy acompañando la película. Ese es mi trabajo ahora con respecto a esta temática. Tiene un significado especial. Tengo amigos aquí, amigos argentinos que han venido de distintas maneras por cuestiones personales. También tuve familia exiliada aquí. En este momento tengo a mi hijo, a mi nuera y a mi nieto acá. O sea que también es un motivo especialísimo. Pero
pero también pensado desde la cinematografía. Hay siempre como una especie de caminos paralelos que en algunos momentos se han tocado de las filmografías argentina y mexicana, ¿no? Como una especie de parentesco, no sé si decir hermandad, pero sí de parentesco muy fuerte, como dos filmografías en castellano, ¿no? Potentes, ¿no? Que han dado obras muy importantes, inclusive para la filmografía mundial, y también que han dado referentes de directores, de actores, actrices, directores de fotografía, guionistas, muy importantes, sonidistas, lo digo por un amigo importante que tengo allá, y creo que son dos plazas que merecen estar más conectadas, porque ya hace muchos años que sabemos que las grandes distribuidoras lo que hacen es meternos 400 salas con lo que llamamos los tanques de Hollywood y nos dejan un lugarcito para las filmografías locales, y no estamos viendo, salvo grandes películas mexicanas, no nos llega muchas películas mexicanas. Ahora en Netflix hay mucho material para ver, tanto de películas argentinas como mexicanas, también colombianas. La película es muy nueva, entonces estuvo en una plataforma, pero que estaba limitada a la Argentina, estuvo durante 2 meses, una plataforma que se llama Cinear, que es del Instituto de Cine, pero en este momento hay una distribuidora ocupándose de ubicarla durante un tiempo. Después sí, por supuesto, ojalá que esté en todas las plataformas posibles, ¿no? Sí que sí, el objetivo es que la película se vea, porque es una película que no es un pasatiempo. Entonces, también cada vez que voy a una proyección de la película, siento que estoy cumpliendo de alguna manera con el legado de Sarah Ruth, ¿no? Estoy haciéndome cargo también desde mi lado, desde el lado del equipo de producción y de todo el equipo, porque cada vez que publico que se va a proyectar en tal lugar, todo el equipo, el montajista, el sonidista, el director de fotografía, todos se ponen muy contentos por estas proyecciones, y todos quisieran acompañar, pero no siempre es posible. Pero la idea es que la película se vea, como digo, no es un pasatiempo, es una película que tiene un objetivo de despertar conciencia sobre la memoria. Así que ese es el objetivo principal. La verdad que estoy, pero muy feliz de poder proyectar la película en la Cineteca Nacional. Es un espacio que es un referente realmente para toda Latinoamérica. Estoy en varios grupos de cineastas. En cuanto publiqué de la Cineteca, todos me decían: es un lugar maravilloso, es como llegar a una cumbre, es el lugar donde hay que proyectar. Así que realmente estoy muy contento, sé que se va a proyectar muy bien. Siempre tenemos ese miedo que la película no se escuche muy bien o no se vea perfectamente, porque hay muy buen trabajo hecho en todos los rubros. Entonces es importante que todos los rubros se destaquen y que la película se lea correctamente. Así que estoy muy ansioso porque se proyecte en la Cineteca. Vengan a ver la película. Es una película valiosa. Es algo que me dicen muchas veces, que la película es una película valiosa.